Muy buen día. De nuevo, Dios nos concede estar aquí. Me acompaña Leslie. Leslie, gracias por estar aquí, Leslie. Yo soy Gracias. Miros de Hernández. Somos parte de la Unión Femenil Misionera Ana, que tiene ahora el privilegio de participar en estos podcasts Amadas por Cristo. La Iglesia Bautista Gilgal de Monterrey, con mucho gusto, estamos para servirles. Y estamos reflexionando el libro de los Salmos. Comenzamos la semana pasada hablando del Salmo 79, de la devastación y qué podemos hacer. Pero hay un texto muy importante para mí en este Salmo que creo que necesitamos ahondar. En el Salmo 79, 5 dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? De este texto surge una realidad que pocos queremos admitir. Dios se enoja. Qué confrontación tan más grande, ¿no? Ay, o sea, que sí, saber ¿verdad? eso. Sí. Porque nos han enseñado, Dios es bueno, sí es bueno. Dios es santo, sí es santo. Dios siempre te está contigo, es cierto. Pero pocas veces entendemos que Dios, por ser santo, por ser justo, por ser bueno, se enoja. Porque es precisamente un efecto de su santidad y de su justicia. No estamos hablando de berrinches, estamos hablando de una situación real que provoca el enojo de Dios. De hecho, aquí dice en la segunda parte de este texto: ¿arderá como fuego tu celo? Leslie, ¿qué es lo que normalmente provoca celos? Yo creo que los sentimientos humanos, ¿no? O sea, lo carnal. Lo carnal. Pero realmente, ¿por qué nos ponemos celosos? Pues por otras personas. Por otras la personas. Envidia. Más bien, lo que provoca celo es cuando algo que es tuyo se va a otra cosa que no le pertenece. ¿Sí? En el caso de una relación de pareja, los celos vienen cuando mi pareja no me da el lugar que me corresponde y se lo da a otra persona. Dices tú, no, eso es mío. Dios dice, oye, esto es mío. No puedes entregárselo a otra persona. Cuando nosotros ponemos cualquier cosa en lugar de Dios, lo estamos provocando a celos. Y eso es peligroso, sí. Muy peligroso. Sí. Hay cosas que hacen enojar a Dios. En Proverbios, voy a leer rapidito, Proverbios 6, 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces no es difícil entender qué cosas hacen enojar a Dios. Hay una lista bien clarita, sí, y bien difícil, porque los ojos altivos, o sea, nos queremos sentir mucho, ¿verdad? Y a veces cometemos ese error. La lengua mentirosa, qué difícil controlar nuestra lengua. Y son cosas que ofenden a Dios y que provocan que Dios se enoje. Pero hay algo que todavía más provoca la ira de Dios. Hay un salmo, el Salmo 7:11. ¿Qué dice ese salmo, Leslie? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ok, Dios es juez justo y está airado con el impío todos los días. Ok, o sea que Dios está enojado continuamente contra el impío. Y dices tú, hoy preguntaba a mi esposo, ¿qué es impío? Y me dice el simple, es malo. Y le digo, pero la Biblia dice que todos somos malos. Entonces está enojado con nosotros. Entonces está enojado todos los días con nosotros. Y dice, bueno, lee qué dice la palabra. Un hijo de Dios no debe ser malo. Somos malos, pero debemos cambiar por Jesús. Ahorita lo vamos a ver más adelante.
Pero si impío es malo, estamos ahí en un margen bien amplio. En Romanos 1:18, vemos algo interesante, La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí empezamos a ver algo más específico, Sí. porque vemos ahora así como que todos, bueno, y ahí me siento como que ya no soy en el paquete. Pero aquí hay algo más específico. Dice que la ira de Dios se revela contra la injusticia. Y la mayor injusticia es detener la verdad. Conocer la verdad y detenerla. No compartirla. Eso enoja a Dios. ¿Ok? Hay otras cosas que enojan y provocan la ira de Dios. No podemos verlas todas, pero si alguien quiere, puede ver en su Biblia, en Esdras 8:22, que Esdras habla claramente como Dios está con los que le buscan, pero se enoja con los que lo abandonan. Abandonar a Dios provoca su ira. En el Salmo 78, justo el salmo antes del que estamos estudiando, que se acaba de estudiar, que acaban de hacer la reflexión, en el 78, 21 y 22, dice Leslie: Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Ándale. Otra cosa bien específica que provoca la ira de Dios y lo enciende. No le creyeron y no confiaron en su misericordia. O sea, ya habían visto su bondad y decidieron no creer. Sí, decidieron ver hacia el otro lado. Ajá. Eso provoca la ira de Dios. La incredulidad provoca la ira de Dios. Y en ese mismo 78 Salmo, en el versículo 58 y 59, Dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. fíjate, aquí también, bien específico. ¿Queremos hacer enojar a Dios? Búscate ídolos. Sí. La idolatría enoja a Dios. Yo sé que existen 1000 explicaciones, no lo adoro, puedes decirme lo que quieras, pero la Biblia dice bien claro que tener imágenes provoca la ira de Dios. ¿Ok? Jesús en el Evangelio de Lucas habla de unos siervos que están preparándose para la venida de su Señor. Y dice Jesús: qué dichosos son esos siervos que se están preparando para recibir a su Señor. Pero aquellos que dicen: mi Señor se tarda, vamos a hacer injusticias, y empiezan a tratar mal a todos los que están a su alrededor, dice Jesús que cuando venga el Señor los va a ajusticiar. Claro, porque el Señor lo ve todo, ¿no? Todo. Entonces no es como que en lo que viene, ¿no? Ajá. No, Dios lo sabe. Lo ve todo. Y aquí el detalle interesante es que aquí estamos hablando de siervos del Señor. O sea, conocer a Dios, servirle, no te da permiso de tratar mal a los que están a tu alrededor. Al contrario, como me comentaba mi esposo en la mañana, oye, si eres hija de Dios, actúa como hija de Dios. No puedes ser injusta, no puedes ser mala con los que están a tu alrededor, precisamente porque ya recibiste el amor de Dios. Por eso dice Romanos, no detengas la verdad, compártela, ¿verdad? Otra cosa que enoja a nuestro Dios es no arrepentirnos. Ya vemos que todos cometemos errores, pero cuando Dios en su misericordia nos abre los ojos y nos deja ver en qué estamos mal, nos toca arrepentirnos. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Ok? Entonces, nos equivocamos, cometemos cosas que no son correctas. Cuando Dios en su misericordia nos deja verlo,
nos toca arrepentirnos. Arrepentir. ¿Sí? Ahora, no queremos hablar solamente de la ira y presentar a Dios como, ay, tenle tanto miedo. No, la ira es real, pero también es real la misericordia de nuestro Dios. Y Dios, sabiendo que nosotros no podemos pagar ese problema que tenemos, que es el pecado, envía a Jesús. Y cuando Jesús clama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él está cargando toda la ira de Dios sobre Él, para que tú y yo no tengamos que pasarla. ¿Ok? En Romanos 5:1, vamos a estar un rito en Romanos, si quieres estar allí, Sí. Leslie. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hace paz, aparta la ira y nos lleva a la paz con Dios, porque nos reconcilia con Dios. Él pagó la ira que había en nuestra contra. También en Romanos, el capítulo 8, versículo 1, ¿lo quieres leer, Leslie? Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, conforme a que nosotros nos escondemos detrás de Jesús, que ya pagó la ira de Dios, ahora ya no hay condenación contra nosotros. La ira quedó pagada, porque Dios es santo y la ira tenía que ser liberada porque era una consecuencia de nuestros errores. Jesús paga por esa ira y nos hace libres de la ira. Vamos a otro texto que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira es real, pero Dios no quiere que esa ira, no nos pone para que la ira llegue, sino que nos pone para alcanzar salvación, y esta salvación es a través de Jesús. Entonces, bueno, ¿y cómo podemos llegar a concluir todo esto? ¿Cuál es la manera? Terminamos con las palabras de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, palabras de Jesús, Leslie, ¿qué dice? Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces Jesús nos dice, mira, si recibes al Hijo, que es Jesús, tienes vida. Pero si rehusas recibir al Hijo, la ira de Dios está sobre ti. Entonces, Jesús nos está diciendo claramente qué podemos hacer. A la respuesta del Salmo 79:5, ¿estarás airado para siempre? Pues depende de ti y de mí. Si nosotros recibimos al Hijo, recibiremos vida. Si rehusamos al Hijo, estaremos bajo la ira de Dios. Leslie, ¿qué opinas respecto de este texto? Yo creo que también es una invitación a, antes de preguntarnos hasta cuándo Jehová estarás airado, es una pregunta de, ¿estamos dispuestos a vivir en reflexión, a vivir en obediencia a lo que le agrada y lo que es bueno para nosotros? Porque Él nos ha dicho que esto es bueno para nosotros. Entonces, el aceptar a Cristo en nuestros corazones, a aceptar sus mandamientos, yo creo que es parte antes incluso que la pregunta de ¿hasta cuándo? ¿Estamos dispuestos a vivir en su voluntad, a seguir sus caminos y sus leyes? Exactamente, o sea, antes de llegar a preguntar ¿hasta cuándo? Pregúntate a ti mismo, ¿hasta dónde estás dispuesto? ¿Verdad? Sí, correcto. ¿Qué harás tú ahora que conoces la verdad? Primero, ¿cuál es mi reacción? Y ya que tengo una reacción, ¿qué sigue para con los demás? Entonces, que esta reflexión respecto de la realidad de que Dios se enoja, nos lleve a ver la hermosa y preciosa verdad
de que Dios nos ama y que ha provisto en nuestro precioso Señor Jesucristo, Hijo de Dios, la solución a la ira. Su misericordia. Su misericordia. Dios les bendiga. Gracias por Gracias. acompañarnos.